Ya estamos aquí por fin. Por Llevan fin. pidiéndonos tanta gente este programa y aquí estamos. La demanda es insana. Es insana, sí. Bueno, es que yo ya no sabía ya ¿Tú puedes ir a comprar? a comprar. Sí, de la gente que pide... Ah, por supuesto que no. Es que no puedo ni salir de casa. Ni salir. Ya todo. Y notificaciones, DMs, todo el rato. Cuando el podcast es real, ¿eh? Tengo pruebas en el móvil. ¿Cuándo publicáis? Y yo, ya es. Hoy grabamos. Ya es, solo... Pues es nada, ponerse. muy buenas a nuestros 4 oyentes. Va a haber más de 4, ¿eh? Mi madre, mi padre, mi hermana, Sí. mis compañeros de trabajo. Un saludo a todos aquellos Solid compañeros de 10, trabajo. solid 10. Vamos Sí, a por sí, los 10. 10 mínimo. Placa de platino en YouTube. Bueno, vamos a decir ¿Pero cómo nos nuestros llamamos? nombres. Es Aunque es verdad. verdad que los oyentes de este primer capítulo lo saben. ¿Sí? ¿Tú crees? Somos Alba y Adrián. estamos aquí pues en nuestro podcast que se llama Pronóstico Atormentados. ¿Por qué este nombre, Adrián? ¿Quiénes somos? Pues mira, somos 2 muchachines jóvenes, estas vocecitas de ruiseñores que oís, físicos Y estamos atormentados. y meteorólogos, por eso estamos atormentados, porque si fuésemos solo físicos estaríamos peor. Efectivamente. Pero no, somos físicos, meteorólogos y atormentados Un rato. un rato. Que tiene un poco que ver también con lo que hemos estudiado. Hombre, pues sí, no nos hemos pasado un año viendo tormentas de diferentes tipos para llamar al podcast. Bueno, podríamos haberlo llamado soleados. Bueno. Pronóstico soleado, Pero pero eso no, da menos- porque nuestra alma no menos- está soleada. Menos fantasía meteorológica. Nuestra alma tiene lluvia. Bueno, no, tampoco. A ver, no, tampoco. Lo que pasa es que da un poco más de fantasía meteorológica que el sol. Bueno, y también porque nuestro futuro igual no lo vemos tan soleado. La verdad que yo cuando pensamos el nombre dije, obviamente atormentados, porque como le pasa absolutamente a todo joven español, el encontrar un trabajo decente que te guste, no te exploten... Susto. Susto, sí, Pero sí, bueno, no existe. diremos que el tema principal de nuestro podcast no va a ser nuestra atormentación, No. sino el que va a ser. Para nada. Va a ser hablar de lo que más nos gusta, que es clima. Y la meteo. Y la meteo. Todo. Y la todo meteo porque relacionado. ya hablaremos de esa diferencia entre meteorología y climatología. Pero no hoy. Hoy no va a ser chapa. Hoy no es chapa. Hoy empezamos por fantasía. Este podcast es para aprender. Muy bien. Para pasárselo bien aprendiendo. Ya está. Y disfrutar con el conocimiento. Y si tampoco aprendes, pues tampoco pasa nada. No, Ya no. para echar el rato. No, aquí hemos venido a aprender porque para algo hemos estado tú y yo informándonos de las cosas. ¿No sabéis qué semanas? ¿Qué semana? ¿Qué semanas? O sea, ya cuando me ve el buscador de Google, el de Google no, el de Google Academic, cuando me ve el buscador del Google Academic, ya se pone a temblar. Porque, por supuesto, este podcast, esto es importante, es rollo divulgativo, pero bien. Intentando que sea riguroso. Exactamente. No somos tampoco la Biblioteca Nacional. Exacto. O sea, Y cometeremos errores. Si me baila una fecha o una ciudad por debajo de la otra, soy humano. Somos humanos. Somos humanos como Chenoa. Como Chenoa. Efectivamente. Pero bueno, eso. Entonces, como ya habéis podido leer en el título, este episodio se llama Catástrofes Meteorológicas, volumen 1. ¿Por qué volumen 1? Porque habrá 2, habrá 3, habrá 4, depende de vosotros. ¿O no? Del apoyo que nos den. O igual se chapa Se aquí. acaba la fantasía este con el es volumen el primer 1. y último capítulo. Así que hemos elegido 2 catástrofes meteorológicas interesantes. Sí. Por eso mismo, porque como no sabemos el nivel de fantasía que va a llevar esto... Pues ya está. A ver, sí que es cierto que el podcast de primeras lo hacemos para nosotros. Sí. Porque si no, ¿para qué? Para practicar, para hablar. Para hablar, porque nuestro sueño es ser comunicadores. Efectivamente. Nos da igual el formato. Bueno. A ver, yo he de decir que mi sueño es la radio. Aunque tampoco esté muy bien pagado. Es que pero la radio... radio... es tan bonita. Una buena voz a las 3 de la mañana... igual. Contando historias a un transeúnte que va de una punta a otra de España. A un trabajador. Un trabajador también. Que es lo que somos nosotros. También, bueno. Well. Ojalá. Well. Ojalá. Vale, comenzamos con la primera catástrofe meteorológica. Y estoy un poco nerviosa porque... Mira, me estoy poniendo nerviosa ya. Porque voy a empezar
tarareando 2 canciones. 2 canciones. Que, querido público, lo voy a hacer mal adrede para que no salte el copyright. Porque yo en realidad canto muy bien. Pero, Noemí Galera, estate atenta porque Estate igual atenta. esto es un casting OT 2026. 26, 27, cuando ellos quieran, yo aquí No, estoy. porque ya 28 no te cogen niños de 18 años. Ay, es verdad, Nosotros soy ya, muy mayor. ya no colamos por eso. Bueno, pues igual soy yo la que no quiere ir, ¿no? Vale, pues empezamos con la canción, pero no os voy a decir cuál, eso es la gracia, ¿eh? Comienzo. Turu, tu, tu, turu, tu, tu, turu, tu, turu. Turu, tu, tu, turu, 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 tu, turu. Es posible que esta música no os diga nada, porque nuestro target va a ser bastante joven. En teoría, no sabemos, igual no. Sí. Nos gustan todos los targets. Pero bueno, a ver, también te digo, nosotros no hemos sido consumidores, pero no sabemos la canción. Claro, entonces yo confío en mi público, la verdad. Pero para aquellos que no suenen nada a esta canción, tengo otra relacionada con la catástrofe. Y aquí Adrián sí que se la sabe. 2 puntos. Todo se puede lograr, aunque sea duro el camino. Hay una estrella... Bueno, yo creo que es suficiente. Ya está, suficiente. Sí, porque nos van a banear. ¿Pero y por qué? ¿Por qué me estás cantando? Eso lo sabremos al final. Al final. Sí, al final. Yo no os voy a decir por qué canto esto. Vale, vale. Bueno, igual es que lo pueden intriga. adivinar. Porque ninguna de estas canciones existiría sin la tremenda erupción del volcán Tambora. Estamos en el 10 de abril de 1815 y ocurre una erupción de magnitud 7 en el índice de explosividad volcánica en la isla de Sumbawa, en Indonesia, que nos pilla un poco lejos. Sí. Pero, bueno, antes de nada, acabo de decir índice de explosividad volcánica y la gente dirá, well, ¿qué es esto? El índice de explosividad volcánica es una escala de 8 grados en la que se mide la erupción volcánica dependiendo de el volumen de productos expulsados, la altura que llega a alcanzar la nube, la duración de la erupción, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerdo que yo acabo de decir que la de Tambora es de magnitud 7 O sea, y movida. el máximo era 8 grados. Movida. Tremendo. Vamos a hablar de estas cosas. 100 kilómetros cúbicos fueron expulsados. La ceniza era tan espesa que muchas personas de islas cercanas murieron por el derrumbamiento de sus tejados a causa del espesor de esa ceniza. O sea, es para reflexionar. O sea, es como cuando, para la gente que sea de la Comunidad de Madrid o la gente que vive en ciudades con muchas nevadas, cuando hubo Filomena o nieva mucho, Claro, que los imaginaos techos se caen. que el peso se caiga. Por la La nieve. densidad de ceniza no es lo mismo que de nieve, pero bueno, pensemos que es materia que se está depositando en tejados y que es lo suficientemente pesado como para que derrumbe esos tejados. Sí es verdad que yo no sé de qué material estaban construidas estas casas en Indonesia en 1815. Ese es otro punto a tratar. Aquí hay que tratar todos los puntos, pero bueno, aún así dudo que fuese una capita de 10 centímetros. No, hombre, a ver. Claro, estamos hablando de que pesa y que la gente muere aplastada por ello. Ya, No claro. es- No. Claro, no es buen solo punto. que se nos cae un cacho de tejado Si y dices, te- meca, menuda liada. Si te aplasta es Claro. porque el tejado es bueno. Eso lo aprendimos en Los Tres Cerditos. Claro que sí. ¿No? Nuestra bibliografía. Tres cerditos. Pues borramos la risa porque, obviamente, aquí tengo apuntado el dato, más de 10.000 personas murieron directamente por los flujos piroclásticos. ¿Qué son estos flujos tan raros? Eso te iba a decir. Sin más son las corrientes ardientes de gas y roca y ceniza que descienden por la ladera del volcán. Lo típico que vemos cuando hay una erupción volcánica en series, dibujos, lo que sea, que La vemos lava. ahí lo que sería la lava y todo eso, estamos Vale. hablando de los flujos piroclásticos, esta materia ardiente. Ujú. Vale, los efectos fueron completamente devastadores. Y un dato muy curioso es que la lengua autóctona de esta isla se extinguió por completo, porque obviamente la gente que habitaba en ese momento allí falleció por esta erupción volcánica y la lengua se extinguió, ya O no sea, quedaba nadie que hablase esa lengua. Todos los vecinos Todos. cerraron sesión. Sí que es verdad que yo investigando esto, en una enciclopedia y tal de volcanes súper chula, la verdad que eso lo podríamos poner luego en referencias si hay gente interesada en Ujú. volcanes, decía que sobrevivieron solo 20 personas. Pero bueno, aquí cogiendo el dato con pinzas, porque era una enciclopedia antigua, tal, pero bueno, curioso
Claro, y con 20 tampoco... Estamos hablando de 10.000 personas muertas directamente. Directamente, porque aquí está la clave. Porque, a ver, nosotros hemos dicho que este podcast va de meteo, de clima y Ajá. un volcán. Diréis, pues, ¿qué tiene que ver con meteo y clima? Porque Adriana siente, obviamente. Claro, yo digo, ¿por qué será? ¿Qué tendrá ¿Por qué que será? ver? Alba, ¿por qué? Cuéntamelo, por favor, como si no me hubiesen taladrado ya con horas y horas de esto. Los problemas tras una catástrofe volcánica no terminan tras la erupción, ni mucho menos. Ujú. La verdad que para nada. Cuando un volcán, como el de Tambora, además, en específico, entra en erupción, no solo lanza ceniza y magma, también inyecta grandes cantidades de dióxido de azufre a la estratosfera. La estratosfera, para los que no tengan ubicadas a la estratosfera, es una de las capas altas de nuestra atmósfera. Ujú. La que tenemos más cerca de nosotros, para entendernos, la que está más cerca del suelo, con la que convivimos, es la troposfera, que es donde están todos los elementos de la meteo, lluvia, las nubecitas, todo esto. La siguiente, obviando la tropopausa, que solo podemos dejar para otro capítulo si aquí interesa. Sí, ya la tropopausa es... Y son muchas palabras. name Son muchas dropping. palabras. Exactamente. Name dropping. Después de la troposfera, que es la que está aquí tocándonos todo el rato, tenemos la estratosfera, Ujú. que sería pues unos 50 kilómetros por encima de la superficie terrestre, más o menos de media, que esto varía. Que eso no dependiendo parece tanto así dicho, pero parece luego... tanto, pero es una distancia, Salta ¿eh? desde ahí. Salta 50 kilómetros. Un señor le hizo una vez, Sí, ¿no? ¿no? Del Red Bull se No, subió. no decimos marcas si Uy. no nos pagan. De una marca que De te una da marca alas. que te te da da alas. alas. Exactamente. Claro, se le da alas. Se lanza desde 50 kilómetros y no pasa absolutamente nada. Exacto. Pues, a ver, esto lo vais a saber porque es la capa donde se encuentra el famoso ozono. Capa de ozono, tal, todo esto ocurre en la estratosfera. Entonces, aunque no conocieseis el nombre, ya la conocíais. Es que nuestros oyentes son súper inteligentes. Sí. Este programa Yo es creo que para por lo menos guapas y tienen, listas. solo tienen por lo menos la educación primaria, que yo creo que la troposfera la conocen. Sí, los del primer episodio por lo menos la tienen. Porque es gente súper capaz, majísima, guapísima. Vale. Problemas o no problemas de esta capa atmosférica. Ujú. No hay fenómenos meteorológicos como la troposfera, lo que había comentado antes. Entonces, no hay lluvias que puedan limpiar de forma eficaz pues, los gases, aerosoles que puedan acumularse. Entonces, se van a acumular un tiempo más prolongado del que estamos acostumbrados a la troposfera. Yo qué sé, pues 2 años, incluso 3, 5 años, dependiendo de la zona del planeta. Entonces, imaginaos, este volcán Tambora, una erupción tremenda, magnitud 7. Inyecta el dióxido de azufre en la estratosfera, que allí se transforma en ácido sulfúrico. Este aerosol refleja parte de la luz del Sol. ¿Qué quiere decir esto? Que los rayos llegan, procedentes del Sol, y rebotan. Sería como una especie de espejo, no es exactamente así, Sí. pero una especie de espejo. Es decir, que esos rayos que deberían llegar a la superficie terrestre para dejarnos a nosotros un poco calentitos, no son capaces de llegar porque hay un montón de aerosol en esta capa estratosférica y rebotan otra vez al espacio. Ujú. A esta propiedad física, nosotros, bueno, y toda la gente que estudia, físicos, meteorólogos, la llamamos albedo, que a mí es una de mis propiedades favoritas. Sí, Del cambio climático, en plan, top 3. Somos supporters del albedo. Sí. Bueno, supporters. Depende porque Depende el albedo del a grado veces de hace daño. albedo. Pero yo Ahora, creo... como concepto en los exámenes, cuando te preguntaban por el albedo siempre. albedo, era... sí. Albedo siempre. Albedo Sí. siempre. Albedo, es más, si aquí hay gente escuchándonos de bachillerato, cosas que tengáis que hacer de investigación del cambio climático, metéis el albedo. 10. No. Un 10. Os van a poner un 10 y dirán, estos chicos conocen, Y saben. luego las retroalimentaciones y demás del albedo. Uy, esto que- es para un capítulo, va a un ser capítulo- albedo. Albedo. Claro. Nuestro amigo. Bueno, Albedo. o nuestro enemigo. Depende. Depende. En este caso, estaríamos ante una situación de albedo alto. Pero bueno, esto, Ujú. mira, lo vamos a dejar para el siguiente capítulo. Bueno, para los siguientes capítulos, porque es muy interesante. Por supuesto, todo lo que os interese, que no conozcáis, en comentarios, ahí, os queremos activos. Pedid por esas boquitas. Efectivamente. Entonces, ya pregunta de examen. ¿Entra más calor o menos calor al planeta? Prácticamente ya os lo he resuelto. Entraría menos calor al planeta. Ujú. Entonces empezaríamos a notar ciertas anomalías en las temperaturas. Estamos ahora en el año siguiente, en 1816. Y este año es conocido como el año sin verano. Es decir, ese año cerraron Benidorm, Efectivamente. cerraron Torrevieja, Cerrado.
Málaga también cerrado. Málaga entera. Málaga entera, Muralla cerrado. y dijeron, aquí no pasa nadie. No hay verano. No hay verano. Bueno, Málaga Es y todas las invierno. ciudades veraniegas y que tienen clima mediterráneo y... Ya lo dijeron Phineas y Fer. Es invierno. Es invierno. O Pero sea, aquí ni verano. Muy claro, encima, qué aquí broma porque más nosotros horrible. sí que tenemos más diferencia entre el verano y el invierno, por eso menciono las ciudades de costa, pero Claro. imaginaos un año sin verano. Sin verano. Y además no vamos a irnos a ciudades de costa exactamente, o sea, vamos a hablar en general, ¿eh? ¿Por qué? Porque las temperaturas en toda Europa descendieron hasta 3 grados por debajo de lo normal. Que 3 grados, igual decís, bueno, no es para tanto. Ya hablaremos de esto en cambio climático. Pero es una barbaridad. Es una barbaridad. Para entendernos o hacernos una idea, en Inglaterra, los termómetros en pleno julio, ya sé que no es un lugar en el que haga excesivo calor. Pero puede hacer calor, ¿eh? Puede hacer calor. Lo que no pasa actualmente, ni pasaba, no era lo normal, es que no lograsen pasar los termómetros de 13 grados centígrados. O sea, la temperatura más alta registrada en Inglaterra en 1816 fue 12,9 grados centígrados. O sea, es poquísimo. No me digáis, por mucho que esté gris. El plumas, Sí, las nada. orejeras. Entonces, todo. Vamos a pensar cosas. Las cosechas, fracaso. Precio de la comida, disparadísimo. Comienzan hambrunas, disturbios, obvio, la gente enfadada. Éxodos. Mucha gente en Alemania comenzó a emigrar a América y a Rusia. Es un momento de migración en Alemania muy grande. Y bajo estas condiciones se desató la primera pandemia moderna, el cólera. Claro, frío, hambre, cuerpos debilitados, pues obviamente todas estas enfermedades de propagación, pues acaban llegando. Y el cólera aquí hizo de las suyas a tope, no nos vamos a meter porque yo soy muy aprensiva para estas cosas. Pero muy interesante también, esto lo podemos tratar por supuesto, que las enfermedades y todo dependen muchísimo del clima. Sí, Esto es existe súper interesante. una alta relación. Claro, las temperaturas, todo, al final. Y sobre todo en países menos desarrollados. Sí, a mí esto, vamos, si yo en el futuro pudiese dedicarme a investigación, algo relacionado de medicina con clima y tal, la verdad que me parece súper importante para medidas de prevención y de todo. Eso es algo que la gente no tiene tanto en cuenta. Hablamos de cambio climático, vale, más temperaturas, etc, etc, etc. Pero tú aumentala y mira los mosquitos que van a venir. No, los mosquitos que van a venir, no, ya no te hablo de eso, te hablo de ya patologías previas, la gente con cardiopatías, la gente... Fatal. Todo ese cambio, o sea, todo lo que sea un cambio de un gradito o dos, que a ti te da lo mismo, porque para ti es ponerte una camiseta de manga corta o de tirantes, para una persona puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Yo sacrificar el layering, ¿qué quieres que te diga? A mí ponerme una camiseta y luego otra cosita y una chaqueta. Nos olvidamos de los outfits de otoño-invierno. Adiós a los abrigos largos, adiós a las gabardinas. Bueno, ahí, bueno. Adrián no es muy partidario del No, layering. a mí un abrigo largo. Porque no es una chica fashion. No. Pero regresando a 1816, la situación era terrible, la verdad. Yo no querría haber vivido allí ni de palo. A día de hoy, si sucediese una erupción de estas magnitudes, los efectos climáticos generarían incluso muchos más problemas que en este siglo XIX, debido a la sobrepoblación en la que estamos viviendo. Sí que es verdad que yo, en mi vena optimista y con todos los avances tecnológicos que tenemos, jolín, digo, si ocurriese, entiendo que tan mal como se vivió en el siglo XIX no estaríamos. Pero oye, al final eso, yo vivo en un país, bueno, ambos vivimos en un país del primer mundo y nuestra visión dice, bueno, pues no, yo creo que, jolín, nos podríamos apañar, pero es verdad que hay muchísima gente y los recursos son muy limitados. Y Cierto. si ya sin una erupción así hay unas diferencias tan grandes, imaginémonos con estas características y un cambio climático así de gordo. Claro, por eso una de las ramas actuales para tratar de apalear el cambio climático, que evidentemente no se está llevando a cabo por lo que dice Alba, porque puede traer consecuencias muy malas, es el tema de la geoingeniería. Es un tema muy controvertido en gente de nuestro campo. Yo sé poco de eso y lo temo, pero lo temo porque sé poco de eso, que es... Claro, básicamente, para el que no sepa, la geoingeniería es simular lo que haría un volcán de manera natural, pues simularlo nosotros con nuestros aerosoles, con nuestras particulillas. Por ejemplo... echarlas nosotros en la atmósfera para que entre tener menos energía en el sistema y menos calor. Ahora no se hace porque eso puede conllevar unas implicaciones. Claro, no podemos controlar luego lo que echamos en la estratosfera.
Sí, yo soy de esa vertiente, de que Claro. tampoco... No hay tantos estudios, no hay tantas simulaciones como para que... Quizás la veamos. solución de haber expulsado cosas durante mucho tiempo no es expulsar más. Claro, igual no Pero es lo que bueno, hay que hacer. no somos expertos en el tema, No, repetimos. pero sí que a mí me parece un tema muy interesante, ¿eh? Sí. Igual, porque aquí va a haber invitados en este podcast, gente muy, muy informada de ciertas cosas. Entonces, podríamos buscar a una persona especialista en esto, la verdad. Estaría entrete. Yo creo que sí, y para nosotros, además. Me parece un Sí, tema interesantísimo. O sea, le traemos para que nos Solo lo para que hable cuente, con nosotras. para que hable con nosotros con el pretexto del podcast. Efectivamente. Es un soborno. No, tenemos un podcast. Ven. Bueno, regresa. Siempre que hay un momento de risas, la siguiente parte del que voy a hablar es otra vez de muertes. Es terrible esto. Las víctimas de las islas ascendieron a 117.000 personas. Pero pensemos en la cantidad de gente que falleció a causa de las hambrunas, la pandemia y la pobreza generalizada. Ujú. Es decir, no solo murieron las personas que estaban muy cerquita de la erupción, sino que también luego Europa, Estados Unidos también. Hay muchos registros de temperaturas del norte de América, de Estados Unidos, en las que se refleja esto y asciende, claro, las víctimas, la gente más desfavorecida, que recordemos que en ese momento el medio más popular para sobrevivir era la agricultura y un poco la ganadería, entonces obviamente todo mal. Claro, o sea, cuando a nosotros nos hablan del año sin verano, lo primero que pensaríamos es un año que hace frío y ya. No podemos ir a la playa. Pero no. Pero no. Pero ese no era el peor de los El problemas. peor de los problemas era que te morías de hambre, tus niños no podían comer y la gente, pues a lo mejor más pudiente sí, entonces eso genera fricción en la sociedad y todo, pues es un lío. Y aquí muy interesante, no sé si os habéis preguntado, queridos oyentes, cómo los meteorólogos y los climatólogos estudian climas pasados. Si nunca lo habéis hecho, ¿lo vais a hacer ahora en 3 segundos? Vale, muy bien, ahora que ya os lo habéis preguntado, voy a resolveros esto. Una de las fuentes más curiosas es que el arte sirve muchísimo. Y yo realmente este volcán lo descubrí gracias a un cuadro. A uno de J.M.W. Turner, de 1817, El declive del Imperio Cartaginés, y es que es un cielo, es un anochecer muy extraño. Es muy rojo, la noche parece que está incendiada, y es que durante muchos meses las noches estaban así, parecía que había un incendio. Es más, sí, espero que no, pero si algunas personas que nos están escuchando han vivido un incendio cerca, observarían, Adrián lo ha vivido este año, Tres cantos, mis tricantinos. Claro, que a las 7, 8, cuando empieza a anochecer, parece que todo está ardiendo, aunque ya estuviese apagado el fuego, ¿eh? Que todo está ardiendo. Y eso lo veía la gente en Europa, que obviamente no había redes sociales para saber que había una erupción volcánica en Indonesia. Claro, fliparon. ¿No? No, claro que ¿No no. lo postearon en Twitter? No. Joder. No, eran así, eran como un poco vintage, herméticos, no... Pero ni Facebook. Ni Facebook. No está... No existía. Si son de 1800, Sí, es sí, cuando no. Facebook se inventó, Casi, ¿no? pero es que fue en 1815. Ah, vale. Claro, estamos demasiado cerca. El clima era tan frío y lluvioso que se cuenta que un grupito de escritores fancy de la época se tuvieron que quedar en la casa de verano prácticamente encerrados. Oh. Para no aburrirse, se les ocurrió hacer un concurso de historias de miedo. Y entre aquellos escritores se encontraba Mary Shelley. ¿Lo he dicho bien? Sí. En los siguientes capítulos observaréis que mi capacidad para hablar a veces disminuye. Sobre todo en inglés. Entonces, la Mary Shelley, allí, rodeada de tormentas y frío, empezó a escribir una historia. La historia que actualmente conocemos como Frankenstein. Pequeño paréntesis. Sé que lo has hecho sin tener ni idea. ¿Tú sabes qué es mi libro favorito? ¿En serio? Te lo juro. No, pues no tenía ni idea. Me lo habré leído un montón de veces. Guillermo del Toro saca ahora en poco, o ha estrenado ya la adaptación de... Claro. A mí Frankenstein me encanta, lo recomiendo muchísimo. A mí es un libro que me gustó mucho más de lo que pensaba. No es un libro de miedo, es un libro casi de reflexión filosófica de qué es ser y qué es existir. Sí. Pero bueno, no me enrollo más. Sigue, Albi. Sí. Nada, ya estamos llegando al final. Porque yo empecé este episodio deleitándoos con mi melodiosa voz. Efectivamente. ¿Por qué hice eso? No lo sabemos. No lo sabemos por qué hice eso. Yo me ofrezco a todo. Debido a la escasez de alimento, no era fácil alimentar a los caballos de transporte en las ciudades que cada vez eran más grandes. Se encareció mucho poseer uno, por lo que en Alemania un ingeniero llamado Karl Drais inventó la máquina andante, una especie de bicicleta sin pedales para poder moverse sin necesidad de animales.
No era este velocípedo que estamos acostumbrados a ver con una rueda delantera muy grande. Eso es un invento inglés, un poquito posterior. Esta especie de bici tenía las ruedas del mismo tamaño, era como de maderita, y no había ni pedales ni cadenas. Tú te subías y te empujaba con los pies. Como un niño de 3 añitos Claro, que tienen eso. con las motos. Efectivamente, era una moto de esas, pero un poquito más grande. Pues oye, a mí me gustaría tener una moto de esas. Vale, ¿y qué tiene que ver con esto? Yo creo que ya lo habéis entendido todos, pero para las personas que no lo han entendido, las canciones del inicio eran Verano Azul y Patito Feo. ¿Qué tienen en común estas dos series? Aparte de ser perfectas. Que en sus canciones de inicio, a mí me encantaba Patito Feo, sus canciones de inicio aparece este medio de transporte, la bicicleta. Obviamente con sus pedales, sus cadenas y sus frenos. Y sin estas escenas, bueno, Verano Azul, tú piensas bicicleta, Patito Feo, el inicio es Patito Feo en bicicleta. Pues sin esta erupción de tambora, nunca podría haber existido ni Verano Azul ni Patito Feo. Ni Verano Azul, ni Patito Feo, ni cualquier europeo universitario promedio de capitales como Ámsterdam, Berlín y demás, porque allí todo, absolutamente todo, va en bicicleta. Iríamos en caballitos, potros. En motillos. En motillo. Ay, ojalá todos en esas motos de bebés para ir a nuestros puestos de trabajo. Pero para que veamos lo mucho que puede influenciar una cosa tan catastrófica y luego llegamos a un invento que dices tú, jolín, pues si no llegase por eso, igual no se les hubiese ocurrido a nadie. Pues grandes cosas. Destruyó una civilización entera y se perdió una lengua, un idioma, pero... Oye, la bici. Se inventó la bicicleta. Y reiteramos que vivimos en el primer mundo. Y todo eso por una cuestión climática. Ajá. Que nos creemos que solo nos afecta, hace calor, hace frío, pero nos define como sociedad. Nos define tanto. Por eso es tan importante avanzar y... escuchar este podcast. Y seguir investigando en estas materias, porque nos puede cambiar la vida entera. Y lo va a hacer. Lo va a hacer. Y bueno, ahora yo voy a presentar la segunda catástrofe meteorológica, un poquito más corta porque va de algo muy rápido. ¿Y qué es muy rápido en esta meteorología, Albi? Los tornados. Los tornados son... Esta catástrofe es digna de una película de serie B, de estas que te echan en cierta cadena a las 4 de la tarde, el blockbuster de destrucción... Bueno, pero es real, es una historia real. Y estoy hablando del super tornado Outbreak, que en castellano sería el gran brote de tornados, suena todavía más imponente en castellano. Sí. Que es un fenómeno que a día de hoy mantiene todavía un montón de récords. Ha sido el evento con mayor número de tornados categoría F5. El segundo mayor número de tornados en general por detrás del brote de 2011. Wow. Tiseando para un volumen 2 el brote del 2011. Estoy tan entusiasmada por ese volumen 2 ya. Claro, es que ahora nos estás contando esto y yo no puedo esperar. Bueno, fue una auténtica salvajada de la naturaleza y de la atmósfera. Wow. A muchos de los tornados que ocurrieron esos días se les conoce por su propia trayectoria, además de por formar parte de este fenómeno. Hubo tornados F5 que arrasaron lugares como Ohio, Kentucky, Alabama, y algunos otros tornados pues querían conocer mundo incluso y llegaron a Canadá, porque todo esto ocurrió en Estados Unidos, pero algunos se fueron de movilidad internacional y acabaron en Canadá, como mi mejor amiga Paula, que también se fue a Canadá, pues igual el tornado y More. Una de nuestras 10 oyentes. Una de nuestras 10 oyentes. Entonces, aunque es difícil de conocerlo con exactitud, hubo un total de aproximadamente 148 tornados. Esos son muchos tornados. Son muchos. 30 tornados por encima de la categoría F4, que más adelante hablaremos un poco de las categorías, como has mencionado tú, de los volcanes, pero bueno, las categorías de tornados pues os podéis imaginar. La más alta F5 y F4 pues la segunda más alta, así que 30 superaron la categoría F4. Y si sumamos la distancia que recorrieron todos esos tornados solitos por su cuenta, son más de 4.000 kilómetros. Es decir, como si coges la M1, que es una carretera de aquí de Europa, para ir desde Madrid a Moscú. Madre mía. Pues todo eso se le hicieron los tornados. Entonces, como estamos hablando de una catástrofe, tendremos que hablar de víctimas, las cuales ascienden aproximadamente a 335, con más de 6.000 heridos y 5 billones de dólares de pérdidas en los años 70. Que eso, 5 billones de dólares, perdón, en los años 70, a día de hoy, no me quiero imaginar lo que es. No. O sea, no me lo quiero ni imaginar.
Pero claro, para yo hablarte primero de este gran brote de tornados, tendremos que definir primero qué es un tornado. Sí, Adrián, ¿qué es un tornado? Pues una muy buena pregunta, teniendo en cuenta la historia de la que vamos a hablar. Y es que se trata de una columna de aire dentro de una tormenta que gira muy rápido y conecta pues nuestra tormenta, nuestra nube, con el suelo a través de un embudo pues de viento, nubes y demás. Los ingredientes para que ocurran estas cosas tan adorables y destructivas son tener una buena tormenta eléctrica, o sea, que esté todo movidito. Dentro de la tormenta tener corrientes ascendentes y descendentes, que esto va a hacer que mi tormenta empiece a girar. Es decir, Claro. imaginaos una nube, pues imaginaos que empieza a girar, ¿vale? Y eso va a hacer que con unas condiciones muy específicas y muy favorables, es decir, no es fácil que se forme un tornado, por eso no se forman tornados siempre que hay una tormenta. En sino... España no se forman muchos, ¿verdad? No, estoy yo no pecando. es un fenómeno meteorológico fácil muy que se formen común, aquí. pero ojo porque hace recientes Sí. días en Francia se ha formado uno de una categoría bestial. Claro, le estamos dando mucho alimento cambiando... Sí, tocando... Al cambiar el clima. Al cambiar el clima podemos Ñam, esperar ñam. que ñam ñam cambien estas cosas. Claro. O sea que Cuidadito. veremos dentro de unos años. Entonces, como te he comentado, se tienen que dar unas condiciones muy específicas para que se forme como un pequeñito embudo en la base de la nube. Y tú dirás, qué cosita, ¿no? Pues ese embudo va a ser una columna de aire que se va a ir estirando y esparciéndose hasta el suelo. Ahí. Y no es hasta que toque el suelo cuando se denomina un tornado. Ajá. ¿Vale? Sí, o sea, es decir, está se claro. me va formando la columna de aire, pero si no toca el suelo no va a ser un Y tornado. hace así con el dedito gordo del pie y hace... ¡cu! Exacto. Y dice, tornado. Ya es un tornado. Entonces, la duración de un tornado pues puede variar bastante. Puede ir desde minutos hasta horas. Y esto depende pues de la energía que tengamos disponible, la estabilidad que haya en mi atmósfera o la topografía. Es decir, si el entorno no ayuda, si el tornado se está encontrando con mucho valle Claro. y demás, Eso pues pasaría en España, ¿no? Que es un terreno muy pequeño y que hay Claro. muchas zonas con montaña, tal. cierra sesión el tornado y dice, Claro, bueno, yo aquí aquí no puedo pasar. tampoco me voy a matar escalando montañas, subiendo y bajando, ¿sabes? Subiendo y bajando. Esa no sé cuál es. Ahí me ha pillado o sea, como veréis, Alba está haciendo el casting de cierto todo. programa de cantar. Claro. Es verdad, lo he dicho antes, Lo has- pitido. Pitido. De cierto programa de cantar donde están en una academia. Voy a pensar cuál es la canción porque ahora mismo yo tampoco sé cuál es. Efectivamente. Entonces, las escalas de tornados tenemos F0, F1, F2, F3, F4 y F5, ¿vale? Entonces, mis tornados F0 pues van desde 60 kilómetros aprox hasta 117 kilómetros por hora. Que tú dirás, un F0, pero es que eso es mucho viento. Ya te digo, ¿eh? Muchísimo. Y vamos a llegar hasta el 5. Sí, a ver, Wow. no voy a desglosar todas las categorías porque es daros números por daros números, pero para que os hagáis a la idea, un tornado F3 va desde 250 kilómetros por hora hasta 320. Madre de Dios. Esto ya puede ir arrancando árboles, puede ir arrancando paredes, tejados de edificios, según cómo estén construidos. Claro. Y un F4... Pero bueno, aunque esté muy bien construidos, 320 kilómetros. Sí, pues Wow. espérate, porque un F4 va de 320 a 420. Habíamos mencionado antes que teníamos más de 30 de estas cositas monísimas por ahí. Y estos son devastadoras. También te digo, monísimas solo te lo parece a ti, ¿eh? Yo no estoy nada de acuerdo con ese adjetivo calificativo. A ver, un tornado, tú lo ves y es como coqueto. Yo digo pánico, terror. A ver, si lo ves en ¿Soco? directo sí, pero cuando lo ves en una peli, pues ves que se mueve, tiene cinturita. Como podéis observar, Adrián no tiene ansiedad. No. Y F5 sería por encima de los 420 kilómetros por hora. A veces, y sobre todo la gente más mayor y de regiones donde suelen ocurrir tornados, los conocen como el dedo de Dios. Madre. Porque es como un Ah, dedo lo que mismo va- que dije yo antes del dedito que toca. Sí, justo, lo mismo. Al final la mente humana es siempre igual. Es la Entonces, tenemos que ver el día que la atmósfera se enfadó, que fue un martes 2 de abril de 1974. Entonces, en las montañas rocosas en Colorado se estaba gestando una bomba de relojería meteorológica. Se empezó a formar, misma. por Tic-tac. circulación atmosférica, un sistema de bajas presiones muy fuerte. ¿Y qué nos traen las bajas presiones, Alba? ¿Qué nos traen las bajas presiones? Pues muchísima inestabilidad. Cierto. Ya ¿Cómo- lo sabía. Porque, Como nos hemos pasado 9 meses estudiando. porque hemos pagado dinero para este máster público. Exacto. Esta zona de bajas presiones se sitúa al norte de Kansas, que está al lado del Colorado, como comentábamos Qué antes. bonito el Colorado. El cañón del Colorado. Tengo tantas ganas de ir.
Y en zonas cercanas ya el viento comenzó a alcanzar 100 kilómetros por hora. Pero claro, esto te estoy hablando del martes, pero fue el miércoles, durante la madrugada y por la mañana, cuando esta mezcla se volvió realmente explosiva, porque teníamos vientos muy fuertes, tanto en niveles bajos como altos de la atmósfera. Además, teníamos aire frío y seco que soplaba por el noroeste. ¿Vale? Sí. Y Yo luego lo estoy teníamos, pillando. y luego teníamos aires cálidos y húmedos que venían desde el Golfo de México. Claro, o sea, tenemos, para si alguien se ha perdido, tampoco tenéis que estar todo el rato en la dirección y tal, porque con que Exacto. entendáis que viene aire frío y seco por una dirección y por otra cálido y húmedo, Eso ya es una movida. una movida. Exactamente. Efectivamente. Entonces, esta combinación meteorológica, pues la podemos conocer como esto va a acabar mal. Sí, para nosotros los humanos. Para nosotros los humanos, a ver, los episodios de fuertes precipitaciones, sobre todo en regiones del Mediterráneo que nos ocurren, es por lo mismo, porque tenemos aire frío en altura y está entrando aire húmedo y muy cálido desde el Mediterráneo y por eso se forman los tormentones que se han estado formando estos que se han estado formando años. sí. Y se van a seguir formando. Y se van a seguir formando. Porque el Mediterráneo es una piscina de niños. Es una bomba de relojería. Sí. Entonces, con esta combinación nuestra atmósfera ya tiene todo. Inestabilidad, que es pues la energía para ir alimentando a las tormentas, y cizalladura, que es una palabra un poco rara que yo hablo al menos, pero Alba estoy seguro que también, cuando te la explican por primera vez cuesta verla. Sí. O sea, aunque es una palabra, bueno, ya nos dirán los oyentes, pero cizalladura suena a lo que es. No sí, sabes, es más una o palabra menos. que yo me la imagino así. Lo que ocurre es que son vientos que van cambiando de velocidad con la altura, ¿vale? Sí. Ya está, es lo único. Entonces, teniendo inestabilidad y esas cosas, pues esta cizalladura es clave porque mantiene viva nuestra tormenta y además le da rotación. Y como habíamos dicho que necesitábamos antes para un tornado, que mi nube y mi tormenta empezase a girar. Entonces, este sistema se empezó a expandir muy rápido por los Estados Unidos y se generaron supercélulas, que son unos tipos de tormentas súper violentos y súper explosivos, por así decirlo. Y de esas supercélulas es de donde nacen nuestros tornaditos. Entonces, por la tarde de ese miércoles, 3 de abril, nuestro sistema endiablado y convectivo se separa en dos. O sea, yo tengo algo muy grande y se me separa en dos y una parte se me va... Doble problema. Se me va hacia Pensilvania y otra parte hacia Tennessee, que son estados que... ¿Tennessee no está en Hannah Montana? Puede ser. Sí es, estoy segura. Y en Tennessee... También name dropping Taylor Swift. ¿Ah, sí? Claro, ella se mudó a Tennessee, Anda. creo, para hacer música country. Muy importante esto. Muy importante para lo que ella. estás contando. O sea, muy importante ella. En el sur comenzaron también siguiéndose formándose estas supercélulas y más bandas de tormentas, pues sobre Arkansas, Missouri. Es decir, en muchas regiones estábamos teniendo tormentas muy fuertes. Y entre las 6 de la tarde y las 8 de la tarde fue cuando comenzó el verdadero caos. 3 tornados F5 simultáneamente en Indiana, Ohio y Kentucky. O sea, 3 tornados de F5, Alba, es algo Madre de loco. Dios. Es que voy a ir F5, la velocidad era tremenda, ¿no? No, es algo... F5 es lo máximo, o sea, es 420-510 kilómetros hora. Pues 3 a la vez. Es que no me imagino esa velocidad. Yo tampoco. No, y eso que está en cierto parque del Mediterráneo, que te montan en una atracción de cierto coche y se va muy rápido. Yo es que no me llega a montar en esa atracción. Pues va muy rápido, pero aún así ni es se acercaba. Es increíble. Ni se acercaba. Pero claro, es que no solo tenemos tornados, sino que a esto tienes que sumarle en algunas regiones que tenemos tormentas mega intensas con el tamaño del granizo de pelotas de béisbol. Y eso, Madre y a mía, la eso vez... es peligrosísimo. Claro. Madre Y a la Dios. vez tornados haciendo el caos por diferentes estados. Uno incluso llegó a recorrer 200 kilómetros. Dios. Que 200 kilómetros de un tornado claro. es muchísimo. Se deberían de extinguir muchísimo antes. O sea, 200 kilómetros es y tú me dirás, bueno, después de esta tarde tan caótica con todos los tornados, los 3 F5 y demás, ya fue, ¿no? Pues no. Ay, no. A medianoche, nuevas tormentas se me unieron al sistema. Esta vez sobre Alabama y Tennessee. O sea, los pobres míos de Tennessee. Y los de Alabama, Adrián. Sí, No sí, vamos pero los de Tennessee ya llevaban el día anterior. Este también, ya llevaban unos cuantos tornaditos, ¿eh?
No, ya te digo. Y aquí es cuando se forman algunas de nuestras tormentas, nuestras supercélulas más potentes de todo el brote. Hubo un F4 que recorrió 180 kilómetros en Alabama y otra vez otros 3 F5 devastadores en Dakota, 2 en Dakota del Norte y uno en Arkansas. Madre mía. O sea, Están como fritos ves, ahí ya. tornado, tornado, tornado y más tornado. Tormentas, granizos. Incluso en Michigan se registraron daños muy importantes con lluvias torrenciales, inundaciones, y esto yo cuando la leí me quedé nieve, Crazy. nieve, Nieve. hasta nevó. Ay, no, por Dios. Pobre gente, ¿eh? Me están dando una pena. O sea, es el apocalipsis. Tú Sí, imagínate sí, o que sea, te caen y el pelotas. cielo estaría negro. Te caen pelotas del tamaño de una bola de béisbol. Tienes un tornado llevándose la casa de tu vecina. Te empieza a nevar. Es de Navidad de repente. De Navidad, sí, sí, total. 25 de diciembre. Sí, sí. O sea, fuerte. Entonces te voy a dar, Diabólico. para cerrarlo, como he dicho, era más breve, porque como es algo tan rápido el tornado, Sí. había que ir. Entonces, ¿quieres cifras finales, Albi? Quiero cifras finales. Quiero ese resumen para hacernos conscientes de qué significan tantos tornados. Pues mira, el brote duró unas 18 horas seguidas, Madre non-stop. mía. Hasta las 4 de la mañana, o sea, hasta la mañana del 4 de abril, la Sí. madrugada, 4 o 5 de la mañana que duró. Ajá. 148 tornados confirmados, que ya lo habíamos visto antes. 335 víctimas mortales, que es una barbaridad. Casi una barbaridad. 6.000 heridos. Claro, porque no solo muere gente, también se hace daño. Claro. Y finalmente, el conteo con el que nos quedamos es con 7 tornados F5, El máximo. Ostras. 23 tornados F4 Madre. y el tornado más largo fue un F4 en Indiana que hizo lo que he Lo de comentado, antes, ¿no? Los 200 kilómetros. Wow. Entonces, el doctor... desde aquí le mandamos una gran disculpa por si no pronunciamos bien su nombre. Tetsuya Fujita, que es el que creó la escala F de Fujita. Las Fs. Las F. Claro, F de Fuji. Muy bien. Claro. Bien. Si tú y yo tuviésemos una escala, como somos Alba y Adrián, la podríamos llamar A1, A2, A3. Sí, porque AA ya hay uno en el mundo, ¿no? Las pilas. Y no un cantante. Anuel. Pues este señor, este doctor, determinó que el 75% de los tornados salieron de unas 30 familias. ¿Vale? Madre mía. Estos son supercélulas, cada familia pues es una supercélula que me iba generando a sus hijitos, los tornados. Por eso es familia, Adrián. Entonces, de estos episodios pues se aprende mucho y los sistemas de alerta temprana y predicción mejoraron mucho después de esto. Y han ido sobre todo mejorando mucho con el tiempo. Claro. Pero claro, el respeto a lo peligroso que es un tornado, seguimos teniéndolo sin duda alguna y seguimos con ello bastante presente. Así que nada, esa era mi catástrofe, Albi. No, me he quedado asombrada, la verdad. Sí que es verdad que en ambos estamos viendo que después de una catástrofe, pues las cosas mejoran, ¿no? Pero desde aquí, como investigadores y gente responsable que vemos las cosas... Como si diría ya una madre a buenas horas. Exactamente. Si ya hay datos, si hay gente especialista hablando de las cosas, esto para todo, no solo para ciencia, hay que escuchar. Porque, jolín, sí que es verdad que esto de los tornados, pues, es que por más medidas que tú tengas, hombre, si tienes búnkers, cosas así, pero las pérdidas van a ser. Pero hay que escuchar, hay que ser responsables. Yo creo que como moraleja del primer capítulo nos podemos llevar eso. Claro. Hay que escuchar. Sí, ¿no? Porque es un podcast y hay que escuchar. Hay que escuchar. Quizás a nosotros, bueno, nos podéis escuchar con pinzas, pero a profesionales que se dedican a ello. Este podcast, el primer capítulo lo podéis escuchar con pinzas, pero esto va a ir evolucionando y vamos a ser un gran medio de referencia. Pioneros. Claro, pioneros dirán Adrián y Alba, esos grandes comunicadores de la ciencia española. Sí somos. Bueno, por el momento somos dos pringaetes que nos gusta pasárnoslo bien. Dos niñatas. Dos muy amigos sí. de la carrera. Ah, sí, claro. Me está poniendo caras raras, pero sabe que es verdad. Así que nada, esperamos que os haya gustado mucho. Y nada, paciencia porque llegará el segundo episodio en nada. Ya iremos informando por redes sociales, no os preocupéis. No queremos todavía comprometernos. No, pero va a ser algo periódico. A dar fechas, pero queremos que sea algo periódico, algo que evolucione y sobre todo estamos atentos a sugerencias. Ah, por supuesto, tenemos muchísimos temas, pero como es algo de ciencia, tal, cosas que os interesen, siempre los comentarios van a estar abiertos, así que
un besito a todos. Y a todas. Y a todas. Y a todos. Hasta el próximo capítulo.